Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2. Yo soy Lourdes Ruiz y en esta ocasión vamos a presentar lo que es sepsis y nutrición de la materia de fisiopatología 3 de la licenciatura en nutrición aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos a empezar por definir qué es sepsis. En esta ocasión encontramos varias definiciones. La sepsis es una infección como consecuencia de un germen monocito neutrófilo o activación de la coagulación. En otras palabras, también puede ser una infección documentada de modo clínico o microbiológicamente, con uno o más criterios del CIRS. También lo podemos definir como una situación clínico-metabólica y puede ser también la disfunción de órganos que compromete seriamente la supervivencia de nuestro paciente. Como podemos ver, hay varias definiciones en cuanto a lo que es sepsis. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o conocido también como SIRS, trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y se acompaña en mortalidad en un porcentaje del 30%. A diferencia del síndrome séptico, puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión. Este tipo de lesión puede ser quemaduras, traumas, pancreatitis o algún estado de shock. Los síntomas o la sintomatología que puede presentar el paciente que tiende a desarrollar sepsis, podríamos ver en la imagen que es sin aliento o fatiga, escalofríos, siente que va a morir, severo dolor o malestar general, incoherencia o somnolencia y en la piel tiene palidez. Los 10 criterios que podríamos tomar en cuenta para ver un diagnóstico de sepsis, tanto de laboratorio como clínicos, son los siguientes. Frecuencia cardíaca mayor de 90, hiperglucemia mayor de 120 miligramos en caso de que nuestro paciente no tenga diabetes. Proteína C reactiva mayor 2 veces el valor de la normal, los leucocitos mayores de 12.000 o menores de 4.000, la temperatura mayor de 30 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, procalcitonina mayor 2 veces al valor del normal, el número de leucocitos normal con un porcentaje de 10% mayor de formas inmaduras, alteración del estado mental, saturación de sangre venosa mixta e índice cardíaco mayor de 3.5 por minuto. Las dos fases del estrés metabólico en cuanto a sepsis nos referimos pueden ser las siguientes. Fase EBB, también conocida como fase de hipometabolismo o choque, y se define especialmente porque se presenta hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Las permutas observadas durante esta fase corresponden a la intensa actividad simpática y ocasiona la caída del gasto cardíaco y con esto disminuye lo que es el envío del consumo del oxígeno. Ahora bien, la fase flow también es conocida como fase del hipermetabolismo. Esta hay que tomar en cuenta que la fase flow es conocida como fase del hipermetabolismo y la fase EBB es como hipometabolismo. O sea, en una disminuye y en la otra baja. Entonces, en la fase flow, el hipermetabolismo se desarrolla en el periodo de posreanimación, luego de ser alcanzada la estabilidad hemodinámica y correcta saturación tisular del oxígeno. Durante esta fase hay un aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, así como la respiratoria. En la imagen podemos ver cómo se desarrolla lo que es el hipermetabolismo. El incremento del gasto energético en una persona o en un paciente con sepsis suele aumentar entre el 1.5 a 2 veces del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos cuando hay una gravedad de estrés y dependencia del tipo. La falla orgánica múltiple en la sepsis o también conocido como FAM es la permutación del CIRS.
Este es lo que sigue, como quien dice, de lo que es el CIRS, aparecido durante la evolución del paciente crítico o el tratamiento inadecuado de los factores causales, y esto puede conducir a la falla orgánica múltiple. Aquí tenemos como un diagrama de cómo va evolucionando lo que es la sepsis. Las 10 alteraciones fisiopatológicas que podríamos tomar como en cuenta en la falla orgánica múltiple o en lo que es la FOM es hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, el hígado disminuye su capacidad de sintetizar la proteína, incrementa la producción hepática de la urea, hay una elevación de los valores de la misma en la sangre, puede haber riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, disminuye la captación hepática, se puede desarrollar hipertrigliceridemia y la lipoligénesis aumenta también. La función del soporte nutricional en cuanto a la sepsis, de acuerdo a la guía de sobreviviendo a la sepsis, la nutrición enteral puede acudir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de este modo ayuda a prevenir la translocación bacteriana. Para muchos este evento es desencadenante de la disfunción orgánica, pero asimismo es trascendental considerar el riesgo de isquemia cuando se inicie la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. ¿Cuándo? ¿Cuál es la función de la nutrición enteral? De acuerdo con esta guía de sobreviviendo a la sepsis, la nutrición enteral puede acudir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de este modo podemos prevenir la translocación bacteriana, lo que ya habíamos comentado. Se debe de indicar cuándo. Siempre el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. La vía enteral es de elección a la parental. El inicio de la enteral siempre debe de ser precoz dentro de las primeras 24 a las 48 horas del diagnóstico de la sepsis tras la resucitación del paciente. En las fases tempranas, ¿cuál es la consecuencia de la nutrición enteral en la sepsis? Esta puede ser por isquemia o por repercusión en el paciente clínico en frecuente lesión intestinal, pero la relación que hay con la nutrición enteral es de algún modo baja. En cuanto a nutrición completa o trófica, ¿cuál sería? En lo personal y en lo que poquito que he llevado a la práctica en cuanto yo estuve elaborando lo que son mis estadías y en lo que he documentado, en lo que se ha documentado y he leído, el soporte nutricional se debe de dar de modo trófico. ¿Por qué? Porque en la primera semana el paciente que está hospitalizado se le hace lo que es su tamizaje dentro de las primeras 24 a 48 horas. De acuerdo a sus estudios de laboratorio, se ve los requerimientos que él realmente necesita, si la nutrición debe de ser del 50 al 60 y posteriormente se debe de ir incrementando paulatinamente. ¿Por qué? Para evitar, como dice aquí, complicaciones posteriores. ¿Cuáles podrían ser estas complicaciones? Pues algunas veces a los pacientes no les cae lo que es el soporte nutricional y puede presentarse complicaciones como náuseas, vómito, diarrea. Entonces, la nutrición por eso debe ser trófica, ir incrementando paulatinamente hasta llegar a sus requerimientos o al objetivo al que se requiere llegar con el paciente en el momento que está él hospitalizado. La función de la nutrición parenteral es recomendable. Sí es recomendable, pero volvemos a lo mismo. La nutrición enteral es mejor vía antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque esta se coloca ya sea por sonda nasogástrica, por yeyostomía, por gastrostomía, y en dado caso de que no se pueda colocar por ninguna de estas vías, pues no queda de otra más que colocar lo que es la nutrición parenteral total. Es un aporte también de acuerdo a lo que el paciente requiere y también es segura cuando no exista otra posibilidad de nutrirlo, lo que les comento. Y también como complemento de la nutrición enteral si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos. O sea, si ya el paciente probó con el tipo de sonda enteral, las sondas nasogástricas y la gastrostomía y el paciente no alcanza sus requerimientos energéticos, pues entonces hay que optar por una nutrición parenteral para que no haya un desgaste proteico en el paciente. En cuanto a los aportes,
de carbohidratos debe de ser en el 50 y el 60% de kilocalorías, en gramos de 5 a 6 gramos por kilogramo por día, en lípidos del 10 al 20% de kilocalorías por día, de a 1 a 2 gramos por kilogramo por día. En cuanto a proteínas, es de 12 al 15% por kilogramo por día. Y en gramos, eso, perdón, sí, en gramos es de 1.2 a 1.5 y el otro era de 12 al 15% por día. En cuanto a los gramos de proteínas, yo sí quisiera hacer hincapié porque siempre hay que checar y se debe de valorar al paciente, por eso se le hace lo que es su tamizaje para ver qué tanto de proteína se le debe de dar. De acuerdo a sus estudios de laboratorio, hay que verificarlos diario, cada tercer día, dependiendo también el hospital. ¿Por qué? Porque luego llegan a haber variaciones. Entonces, si el paciente no presenta insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda, entonces se puede dar esos requerimientos de proteínas, pero si no, podríamos afectar eh, ¿cómo se llama? Al paciente viendo algunas alteraciones. Entonces siempre debe de ser el porcentaje de proteína de acuerdo a su peso y a sus requerimientos energéticos de este. Por su atención, muchas gracias. Es todo. Dejo mi bibliografía.